Muy buenas noches y bienvenidos a Depredadores. En la sesión de hoy vamos a estudiar el caso de un dictador, de un líder político especialmente sanguinario. Me refiero a Pol Pot, que dirigió Camboya en los años 70 y sembró el miedo en las calles de su país, arrojando un balance final de alrededor de 2 millones de víctimas mortales. Comenzamos. El régimen de Pol Pot, lógicamente, se enmarca dentro de una situación en el país muy compleja. Por eso no podemos analizar un caso así sin contar con el apoyo de algún experto. Esta noche nos acompaña, tenemos el lujo de contar con Lucía Alonso, una periodista que además es autora de un libro sobre un plan de reconciliación del conflicto y de ese régimen de Pol Pot, que se titula Reanudar lazos rotos. Ella estuvo en el terreno, conoce muy bien el país y esta noche nos va a acompañar para intentar interpretar, analizar todo aquel régimen que, como ya he dicho antes, sembró el miedo en todo el país. Muy buenas noches, Lucía. Buenas noches. Además, hemos de decir que también es miembro del Seminario de Investigación para la Paz. Estás acostumbrada, por tanto, a trabajar y a investigar en casos en los que los abusos a la población civil por parte de líderes pues son casi el pan de cada día en algunas zonas del mundo, ¿no? Y sobre todo en algunas zonas en las que las guerras han hecho que la situación de las poblaciones sea miserable y lastimera. Porque eso supongo que genera entonces grandes bolsas de población descontenta, pasando necesidad, y eso supongo que es el caldo de cultivo para incluso facciones todavía más hostiles que los propios gobiernos, ¿no? Yo creo que es cierto aquello de que no hay nada más o nadie más peligroso que alguien que no tiene nada que perder. Cuando una población se la lleva a una situación de pobreza extrema es cuando realmente surge la violencia, que lógicamente se alimenta además de las causas previas de todas las injusticias que se han ido cometiendo en el país durante el tiempo anterior. Sí, además supongo que, y lo recordamos con conflictos no solo con la figura de Hitler, sino con otros muchos, que muchas veces ante una población fácil de manipular se aprovechan los descontentos para tirar hacia algún lado, hacia algunos intereses. Es que generalmente los conflictos existen ya y existen los roces por las diferencias en los privilegios a los que puede acceder una clase social, una raza determinada. Y todo eso hay determinados líderes que saben manipularlo para enfrentar a las distintas poblaciones y a la postre sacar partido de ellos mismos. Ya que hemos hablado de Pol Pot, de Camboya, pues luego preguntaré, ¿no? Camboya, cuéntanos algo de Camboya, porque es un país que pasa muy desapercibido. Como siempre, no pertenece a esa división de honor de países con protagonismo a nivel internacional. Pero antes de entrar en Camboya, lo primero es preguntarnos, ¿no? ¿Quién fue Pol Pot? ¿Quién fue que a lo largo de los años su recuerdo se mantiene como sinónimo de torturas, de crueldad? Cuéntanos, ¿quién fue Pol Pot? Pol Pot es el nombre por el que se conoce a un camboyano que se llamaba en realidad Salotsar, que nació en Camboya a finales de los años 20 y que quiso convertir a Camboya o quiso hacer realidad el sueño de una Camboya libre y comunal, un sueño que se transformó en una pesadilla en la que murieron millones de personas en Camboya. O sea, es una especie de idea comunista, pero llevada al extremo más absoluto. Sí, porque él en realidad yo creo que lo que buscó fue hacer realidad la revolución china, pero más deprisa y mejor. Y para eso además contaba con el apoyo de compañeros suyos, de personas además de un alto grado de inteligencia que se habían formado con él en París y que habían pertenecido a la sección camboyana del Partido Comunista francés, que era en su momento uno de los más disciplinados y a la vez uno de los más estrictos en cuanto a su ideología marxista-leninista. Vemos, por tanto, que con Pol Pot nos encontramos ante una combinación ya clásica en la historia de las atrocidades. Líder fanático,
dispuesto a llevar a cabo sus planes, su ideología, a cualquier precio. Veamos su ficha. Nombre: Salot Sar, más conocido como Pol Pot. Lugar y fecha de nacimiento: Kompong Tom, mayo de 1925. Fecha de su muerte: 15 de abril de 1998. Delitos perpetrados: 2 millones de víctimas mortales. Lugar de los crímenes: Camboya. Naturaleza de los crímenes: genocidio, torturas, asesinatos. Pol Pot llega a Camboya en los años 70 y desde luego cambia radicalmente el planteamiento político real que había allí. Pero antes de entrar de lleno en ese régimen terrible, primero cuéntanos un poco para todos los telespectadores qué era Camboya, cómo se organizaba, cómo estaba Camboya en los años anteriores a la llegada de este líder. En aquella época, hablamos de finales de los 60, finales de los 60, el país seguía viviendo una situación que ha arrastrado durante mucho tiempo, que era el tener que bandearse entre dos vecinos muy potentes, entre Vietnam y Tailandia, así como a quienes les apoyaban de una manera u otra a estos dos países. Internamente, el país estaba muy fracturado entre una burguesía más bien conservadora, que buscaba o que había buscado la independencia, parte de lo que es el liderato de los monjes budistas. Sí, perdona que te interrumpa, cuando dices que la burguesía pretendía la independencia, ¿te refieres sobre Francia? Sí, Camboya fue hasta 1954 protectorado francés, precisamente porque a finales del 19 el rey que gobernaba entonces lo que quiso fue utilizar a Francia como si fuera una especie de colchón frente a Tailandia y a Vietnam. O sea que para que ni Vietnam ni Tailandia se coman Camboya es preferible pactar un protectorado con Francia. Exactamente. Que en los tiempos ya en los años 50 o 60 ya la gente quería ya libertad. Antes, como en muchos otros lugares, se empezó a gestar la independencia hacia los años 30 y luego al final de la Segunda Guerra Mundial fue cuando realmente todo el movimiento independentista surgió con mayor fuerza. Estábamos hablando de finales de los años 60 y bueno, se celebraron elecciones en el año 66 que pusieron de manifiesto que el gobierno del que entonces era rey, que era Sihanouk, bueno, y jefe de Estado, que además había sido entronizado en el 41 por los franceses y que es un animal político que consiguió bandearse a lo largo de los años y mantenerse siempre de una manera u otra en el poder o seguir siendo el rey, incluso en el exilio. Bueno, pues las políticas que había llevado a cabo hasta el 66 eran de una cierta alineación con la izquierda, lo que produjo muchos problemas económicos, y en las elecciones del 66, que eran candidaturas abiertas, los que se presentaron y ganaron esas elecciones eran casi todo miembros de la clase media alta, así como gente que tenía mucho que ver con los negocios y conservadores. Fue un bandazo a la derecha. Su primer ministro era Lon Nol y al cabo de unos años, a principios de los 70, Lon Nol, cuando Sihanouk, el rey Sihanouk, estaba de vacaciones en Francia, de hecho estaba de vuelta y estaba en Moscú, presentó una moción de censura en la Cámara, disolvió la Cámara, en fin, lo que hizo fue dar un golpe de Estado y hacerse con el poder. Cabe recordar también que en todo esto recibió el apoyo de Estados Unidos. En ese tema entraremos después porque sí que tengo preparada la pregunta por ver exactamente cuál fue el papel que jugó Estados Unidos en la llegada de Pol Pot y en el mantenimiento de su régimen. Pero antes nos hemos quedado ahí. El rey de Camboya está de viaje, volviendo de sus vacaciones y se aprovecha para llevar a cabo un golpe de Estado. De acuerdo, ese es un poco los años que preceden justo a la llegada de Pol Pot. Pol Pot entonces, ¿cómo? Son los años 70, sí. Los años 70. Es el principio, y sí, entonces Pol Pot, ¿cómo llega al poder? Porque hasta ahora no ha salido su nombre en todo ese juego político de fuerzas. ¿Cómo llega Pol Pot? ¿Dónde estaba Pol Pot en esos años y cómo se hace con el poder? Bueno, Pol Pot, para empezar, estudió en París en 1900,
49 recibió una beca y se fue a estudiar a París. Y allí conoció a los que serían luego sus compañeros de viaje político, entre ellos pues Iang Sari o Khieu Samphan. Y aunque en sus estudios no progresó en exceso, de hecho a los 3 años por suspender todos los cursos le quitaron la beca, lo cierto es que sí que se interesó tanto por los clásicos franceses, curiosamente, como por las teorías marxistas, y entró a formar parte de la sección camboyana del Partido Comunista Francés. A su regreso empezó a moverse en los círculos más de la izquierda de Camboya. Él pertenecía a la sección más radical, pero él se hizo importante porque era precisamente el enlace entre quienes estaban en la clandestinidad de la izquierda y quienes estaban en la legalidad de la izquierda. Entonces jugó ese papel de tal manera que sería largo de explicar cómo fue ascendiendo en el Partido Comunista Camboyano, pero lo cierto es que se convirtió en su cabeza. Su cabeza justo en unos años en los que había un cierto vacío de poder ahí, quizá. O al menos él aprovechó la coyuntura para... Él aprovechó la coyuntura para en el Partido Comunista acceder al poder. Y unos años después, en 1967, fue cuando el Partido Comunista, y le llamamos así porque ha tenido muchísimos nombres a lo largo de su historia, decidió iniciar la lucha armada. Era la época también en la que estaba habiendo una guerra en Vietnam. Entonces se establecieron allí lazos entre unos y otros que ya venían de antiguo. Y entonces, una vez que vemos cómo Pol Pot, desde su posición en la sombra, va escalando posiciones hasta hacerse una persona muy importante dentro del organigrama de ese partido comunista durante esos años, ahora llega la pregunta clave. La auténtica llegada al poder de Pol Pot, ¿en qué se traduce? ¿En qué año llega realmente al poder, coge las riendas del país y dice ahora aquí se va a hacer lo que yo diga? En realidad, oficialmente es en 1975. Sin embargo, ya durante la dictadura del Lon Nol, en los últimos años, lo que era las fuerzas gubernamentales habían perdido el control de prácticamente todo el país, excepto la capital Phnom Penh y un poquito más. En realidad controlaban una quinta parte del país. El resto estaba controlado esencialmente también por los Khmeres rojos. Eso, unido a las presiones de Vietnam, o mejor dicho, ese control que ya tenían, unido al hecho de que los bombardeos masivos de Estados Unidos empujaron a la población hacia el oeste, creó una situación propicia para que los Khmeres rojos entrasen en Phnom Penh y por tanto iniciasen lo que se dio en llamar el año cero. De acuerdo. Ya que hablas de Khmeres rojos, por concretarlo un poco de cara a los espectadores, en pocas palabras, ¿quiénes eran los Khmeres rojos? Bueno, Khmer es la palabra en Khmer con la que se conoce a los camboyanos. Y el término Khmer Rouge es un término que fue... Veo que es francés, desde luego. Es francés y fue establecido por el rey Sihanouk, que en su momento decidió que las tendencias políticas del país y las adscripciones de las distintas personas a esas tendencias políticas convertían a Camboya en una mezcla de Khmer Bleu, que serían los Khmeres azules, que serían los conservadores de la derecha, los Khmer Rouge, que son los Khmer rojos, que es el nombre con el que después se les ha conocido, y un grupo en medio en el que por supuesto estaba el rey, que eran los Khmer blancos, que eran los neutrales. Entonces, a partir de ahí, en general, se considera que Khmer rojos son tanto los que pertenecían al Partido Comunista como otros, porque cuando Lon Nol dio el golpe de Estado, Sihanouk desde el exterior llamó a las armas a toda la población pidiéndoles que apoyasen a los Khmer rojos. Y de eso se aprovechó lógicamente Pol Pot. Pol Pot y sus seguidores. De acuerdo. Sabemos por tanto ya en quién se apoya
Y ahora la cuestión es qué hizo. No vamos a entrar todavía en la cuestión cruda de las torturas, de la represión. Eso vendrá después. Ahora lo primero que quiero es que nos comentes, una vez que Pol Pot está en el poder, qué decisiones toma para cumplir esos planes que tenía de hacer esa revolución para seguir su ideología comunista extrema. Basándose en una tesis doctoral precisamente de Khieu Samphan, hecha en Francia, sobre el progreso y el desarrollo en Camboya, Saloth consideraba que Camboya podría autoabastecerse y librarse de la dependencia que tenía de todo el exterior. Uno de los mayores problemas era el conseguir alimentos. En el momento además en el que los Khmer rojos llegaron a Phnom Penh, a la capital, la población, que hasta entonces había sido de 500.000 de personas, debido precisamente a la huida que propiciaron los bombardeos estadounidenses, se había convertido en una ciudad de 2 millones de habitantes. La idea era que lo que la población tenía que hacer era ir al campo a cultivar campos de arroz. Pero que todos tenían que convertirse en agricultores. Al margen de formación, conocimientos, habilidades, edad. Todo eso, es más, se tenía como defectos, como deficiencias, porque se consideraba que la pureza radicaba en la juventud y en lo que nosotros consideraríamos la ignorancia, en todas aquellas personas que no habían recibido estudios. Porque los estudios podían contaminar, supongo. Exactamente, eran como microbios, según Pol Pot. Eran microbios que lo que hacían era contaminar a las personas con todo tipo de apegos materiales. Es curioso cómo se utiliza, es a veces llamativo, cómo se utilizan conceptos que vienen del budismo, como la renuncia al apego, en una cosa tan absolutamente perversa como es separar a las personas de sus conocimientos por la fuerza, de alguna manera, porque de hecho no solamente se trasladó a toda la gente de las ciudades al campo, sino que además se detuvo a muchas personas por hablar idiomas extranjeros, por haber trabajado con extranjeros, por llevar gafas, que era un símbolo de intelectualidad. Perdona que te interrumpa, porque verdaderamente tenemos que insistir en estos extremos, que ahora resultan anecdóticos, pero que realmente resulta de auténtica tragedia. Insistimos en ese tema, ¿no? Se llegó a detener gente por el mero hecho de llevar gafas o de hablar inglés, francés. Es que esto es tan sumamente espectacular en el extremo que hay que incidir en ello. Si te parece, vamos a ver ahora el vídeo que reconstruye un poco la trayectoria del líder y continuamos hablando de esta absoluta exageración en el fanatismo por un modelo ideológico. Vamos a ver ese vídeo. De verdadero nombre, Saloth estudió en París y a su regreso en 1953 se adhirió al Partido Comunista Khmer, del que llegó a ser en 1962 secretario general. Tras su victoria en 1975 cambió su nombre por Pol Pot y se convirtió en primer ministro del Estado. Aplastó toda posible oposición y sometió a su país a un régimen de terror apoyado por China. Kampuchea Democrática fue el nombre oficial de Camboya bajo el gobierno comunista de Pol Pot y su partido de los Khmeres Rojos entre 1975 y 1979. Durante este periodo, cerca de 2 millones de camboyanos murieron a causa de las políticas de exterminio de los que Pol Pot llamó el enemigo oculto, es decir, todo aquello que consideraba contrario a su plan de construir una nueva Camboya comunista. Dicha acción generó otro tipo de consecuencias como hambrunas y epidemias que nunca fueron atendidas. Pol Pot, para llevar a cabo su política de represión, creó centros especiales de reclusión. El más célebre fue el Tuol Sleng. Nadie sabía qué sucedía en su interior de tales centros, pero los campesinos que vivían cerca de ellos los llamaban en Khmer el sitio en donde se entra pero no se sale. Solamente 7 de las 20.000 personas que fueron llevadas para ser interrogadas en Tuol Sleng sobrevivieron. Los sospechosos lo eran por razones tan arbitrarias como usar gafas, saber un idioma extranjero, tener un título universitario, haber trabajado en alguna oficina.
Después de que el sospechoso era declarado culpable, lo que ocurría en casi todos los casos era condenado a la pena capital junto con su familia e incluso amigos, y se les conducía a uno de los llamados campos de exterminio. El periodo Pol Pot concluyó con la invasión vietnamita mediante una guerra que duró 17 días entre diciembre de 1978 y enero de 1979. Protegido por Bangkok y Pekín, Pol Pot pasó a la clandestinidad y se mantuvo como cabeza del movimiento de los Khmeres Rojos, punta de lanza del nacionalismo antivietnamita en Camboya hasta su muerte en 1998. Con el fin de juzgar los crímenes de los Khmeres Rojos y después de una larga historia de discusiones, por fin, el Estado del Reino de Camboya y la ONU llegaron a un acuerdo en la conformación de una corte mixta integrada por Camboya y la ONU. En la actualidad, Pol Pot y muchos de los altos dirigentes del régimen de los Khmeres Rojos están muertos, pero algunos de ellos todavía viven y pueden ser llevados a juicio. Reanudamos las observaciones que nos estaba haciendo Lucía sobre el giro brusco, el giro radical que experimenta la vida en el país a raíz de la llegada de Pol Pot. Orden, porque puede que parezca como voluntario, ¿no? Una especie de recomendación gubernamental. Es preferible ir al campo, pero no se trata de eso. Se trata de una orden taxativa. Hay que irse al campo y el que no lo haga, que se atenga a las consecuencias, supongo. No, es que simplemente se llegó a sacar incluso a la gente de los hospitales y se les empujó hacia el campo, sí, hacia el campo, a lo que se llamaban los pueblos comunitarios. Eran pueblos en los que además nadie tenía derecho a poseer nada, las cocinas eran comunales y estaba incluso mal visto y en algunos casos penado el salir a por vallas al campo, por ejemplo. O sea, eso se consideraba posesión privada. No se podían conservar joyas, por mucho que fuera el valor sentimental, porque eso seguía siendo un signo de apego a determinadas ideologías burguesas. O sea que toda la población deja todo, sus enseres, sus bienes, su patrimonio, todo. ¿Quién se queda con eso? Supongo que el régimen. No, no, quedó abandonado, en principio, a las personas a las que... ¿Y las ciudades vacías? Las ciudades vacías. Excepto la capital, si no me equivoco, que quedó como núcleo administrativo, aunque sea. Excepto la capital y algunos otros pequeños núcleos urbanos en los que quienes estaban eran los funcionarios. Pero tanto los funcionarios en las ciudades como en las comunas, en los pueblos, la vida era extremadamente dura, porque no, excepto para los altos dirigentes, por ejemplo, no había coches, solo se guardaron unos pocos para uso del ANCAR, o la organización, que así es como se conocía a todo este entramado. No había medicinas. Estamos viendo ahora imágenes pues, de esos éxodos que tuvieron lugar. La verdad es que hubo éxodos hacia el campo para obedecer las instrucciones, como también hubo, si no me equivoco, fugas para escapar del país y escapar de ese régimen que se había impuesto tan brutal. Lo que pasa es que muy poca gente, en realidad, en principio, la llegada de Pol Pot se recibió casi con cierta satisfacción, ¿no? Fue un poco lo mismo que pasó después cuando llegaron los vietnamitas en el 81, que a un régimen de unas características horribles, cuando en el primer momento cuando se cambia parece que la gente piensa, bueno, habrá cambios. Lo que pasa es que la gente se asustó mucho cuando les empezaron a echar a la calle, porque les echaban a la calle, había que irse, había que dejarlo todo. Sin preparación, sin nada, en ese momento además. Claro, nos ponemos en el lugar de esa población y, como muy bien dice Lucía, claro, uno piensa, pues si el régimen en el que nos encontramos es malo, cualquier cambio parece que va a ir a mejor. ¿Cómo iban a imaginar que lo que venía era todavía peor, todavía más duro? Porque lo que les esperaba en el campo, ¿qué era? ¿Cómo era la vida en el campo? Pues la vida en el campo, hay un par de novelas que hablan de ella. Una es de Lung Un, que además está traducida al castellano. Otra es de Logan Speak, y cuentan cuál es la situación en el campo, y era pues la que todos los camboyanos que se quedaron allí recuerdan, y es pueblos comunales, como decía antes, en los que había que alcanzar una producción de arroz que siempre estaba por encima de la capacidad real, que además
ninguno de los que estaba encargado de aquella comuna se atrevía a decir que era menos, con lo cual se falseaban las cifras, y lo que se hacía era, para alcanzar esas cifras, recortar, por ejemplo, de la manutención y de la alimentación de quienes trabajaban. Entonces, había gente que trabajaba 12, 16 horas, 9 días a la semana, porque la semana se estableció en 10, que luego además dejaron de ser esos 9, o sea, se trabajaban todos los días del año, días, 10, 12, 14, 16 horas. las que hicieran falta para conseguir unos cupos, unas cuotas que no se conseguían y que se falseaban. De hecho, conocí a una... Vemos imágenes, pero que te interrumpa, en el régimen de Pol Pot cualquier persona, al margen de la edad o del sexo, podía ser culpada y condenada Sí. por enemiga del régimen, y por no cumplir los objetivos, como muy bien has dicho, por mantener relaciones con la familia, por ejemplo, por mantener relaciones contacto con la familia. Ni Ni siquiera eso se permitía. No, no se permitía. Pero a la familia entera la trasladaban... No, se trasladaba también dependiendo de la situación, también por edades. Quizá quienes menos sufrieron, entre comillas, bajo el régimen de Pol Pot fueron quienes ya vivían en zonas rurales en condiciones muy penosas. Pero en realidad el resto de la población pasó a vivir así. Conocí, por ejemplo, a una mujer camboyana que fue separada de sus padres cuando tenía 5 o 6 años, llevada a un campo de trabajo de niños, en el que empezaron estando internados 200 niños y sobrevivieron 10. Es fácil calcular pues, el porcentaje de supervivencia. De 200 niños que trabajan en ese campo, sobrevivieron 10. Y se cargan por completo, desmembran las familias para evitar ese tipo de núcleos, separan a las familias, los envían al campo en condiciones infrahumanas, en jornadas de 14, 16 horas, todos los días, y encima con una alimentación exigua. Sí, cada vez, además, conforme fue pasando el tiempo todavía era peor. Además nadie sabe muy bien interpretarlo por qué, pero curiosamente se mandó a toda la gente que salía de las ciudades, que además eran quienes menor conocimiento de agricultura tenían, precisamente a las zonas más estériles del país, en lugar de utilizar las zonas que hubieran sido mucho más fértiles y que hubieran sido más fáciles de cultivar. Con lo cual aún más difícil cumplir los objetivos, aún más difícil... Vemos, por tanto, que las víctimas del régimen de Pol Pot, esos 2 millones de muertos, no solo son consecuencia directa de los castigos, de las ejecuciones sumarias, sino también pues, consecuencias de un régimen absurdo que condenó al hambre y a la muerte a muchos civiles, a mucha población. Sí. ¿Y Pol Pot cómo vivía? Quiero decir, la población vivía en el campo en condiciones infrahumanas y Pol Pot y sus lugartenientes vivían en la capital, supongo. Vivían en la capital, pero Laurence Pic, que estuvo casada con un funcionario de un rango medio alto, cuenta que tampoco las condiciones en las que estaban eran mucho mejores. Sí, por supuesto tenían privilegios, como todos los dirigentes suelen tener privilegios, pero no eran los privilegios que uno hubiera podido pensar de grandes lujos y grandes privilegios. No sé, supongo que habría que distinguir si no vivía en ese plan porque realmente no había posibilidades o si es que verdaderamente lo hacía por coherencia con su propio régimen. Aunque viendo su fanatismo, quién sabe. Eso es difícil. Lo cierto es que sí que le imponía ese tipo de vida ascética a las personas de las que se rodeaba también. Enseguida pasamos a un tema tan espinoso como interesante, la represión a los disidentes del régimen. Pero antes, hacemos una muy breve pausa para publicidad. Enseguida volvemos. No se puede negar que el hambre provocado por el régimen de Pol Pot mató a cientos de miles de personas, pero tampoco se puede obviar que las mismas cifras o parecidas se barajan para hablar de las víctimas de la represión. Estamos hablando pues del perfil de los enemigos del régimen
y de lo que luego se conoció como los centros de reclusión. Aunque antes lo hemos mencionado por el tema de quien hablaba lenguas extranjeras, en principio, por tanto, si tuvieras que concretar el perfil de aquellos que se consideraban enemigos, potenciales o reales. Enemigos pasaba a ser cualquiera que hubiera sido denunciado por otras 3 personas. Hacían falta 3 personas. Sí, ¿Y pero pruebas bastaba, hacían falta o no, bastaba con el bastaba testimonio? con el testimonio de 3 personas que podían haber sido torturadas o que podían tener envidias o recelos o lo que fuera, y que acusasen a esa persona de pertenecer o de colaborar con, por ejemplo, un gobierno extranjero, de ser espía de la CIA, de ser espía de la KGB, de cualquier tipo de actitud y comportamiento que fuera en contra del régimen. Pero no solamente se hacía con intelectuales, eso no solamente se aplicó a intelectuales, sino que conforme fue pasando el tiempo, a Pol Pot un poco le ocurrió lo que a muchos salvadores de patrias, que acabó un tanto neurótico sobre el tipo de entorno que tenía. ¿Quién era traidor? ¿Quién era fiel? Y empezó a desarrollar, bueno, más bien una paranoia en relación con quienes tenía alrededor, y a la menor sospecha se hacían purgas. De hecho, en el año 78 se preparó una purga considerable de altos mandos de los Khmeres Rojos, y hubo quienes o lo sospecharon o empezaron a oír rumores y se escaparon a Vietnam. Entre ellos, Hun Sen, que luego se convertiría en primer ministro de la Camboya post-1993. Vemos que ese clima de miedo impuesto en el país por los soplones, por los denunciadores, es ya también un clásico en muchos regímenes, desde la Inquisición, que también se basaba siempre en denuncias que muchas veces tenían como causa todo menos la realidad, es decir, pues la ambición por tus tierras, etcétera. Pues aquí eso no, pero desde luego vemos que se genera un clima de miedo donde cualquiera puede ser acusado en cualquier momento y sin necesitar nada más que el testimonio de 3 personas, uno era arrestado, supongo, y a partir de ahí, ¿cuál era el camino que seguía un denunciado? Generalmente, pongámoslo así, se le trasladaba a un centro de interrogatorio, por ejemplo el de Tuslan, que ahora es un museo en el centro de Phnom Penh. Pero que para los espectadores hay que decir que es probablemente el centro de reclusión pues, o el más famoso o el más importante de todos los que existieron en el régimen de Pol Pot. Sí. Y era allí donde, para obtener información, se torturaba a las personas de maneras muy diferentes. De hecho, estamos viendo ahora imágenes del centro que sí, tú conoces bien porque has estado allí. Pero me pareció tan brutal que confieso que nunca fui capaz de entrar por las historias que me habían contado. Yo no quiero hacerte, pues, obligarte a que saques temas desagradables, pero por pura documentación, ¿qué métodos utilizaba el régimen de Pol Pot para torturar, para castigar, para hacer confesar a los sospechosos? Pues yo creo que todos los que se conocen, desde aquellos que tienen que ver con el agua y el intentar ahogar a alguien, hasta las palizas con cañas de bambú, o el meter trocitos de caña de bambú entre las uñas y los dedos, atar a alguien a una cama de hierro para luego darle descargas eléctricas. ¿Y en las torturas se distinguía, o sea, tenía algún trato de favor con respecto a la edad de los sospechosos, o cualquier persona al margen de la edad, del sexo, podía ser sometido igualmente a este Que trato yo sepa, vejatorio? no había diferencias. Niños, mayores, golpes, torturas, mutilaciones, descargas eléctricas, hasta que al final confesaban. La pregunta de estos, siempre que nos encontramos ante regímenes así, es ¿quién no va a confesar, incluso aunque sea mentira? Porque lo mismo pasaba con Pinochet, del que ya hablaremos también. En regímenes de estos, al final, acaban consiguiendo culpables cuando no lo son. Por tanto, me permito recordar, como muy bien ha dicho Lucía, el sobrenombre o la frase con la que se aludía a estos centros de reclusión e interrogatorio por parte de la población. Has dicho antes que era algo así como el lugar al que se va y el que no se vuelve, ¿no? Sí, así Porque es ese es el nombre que le daban
los trabajadores de una fábrica cercana al centro de Tuxtlan. Por cierto, que efectivamente de Phnom Penh fueron sacadas todas las personas, excepto aquellos que trabajaban en determinadas fábricas que se consideraban estratégicas. La única excepción. De armas, por ejemplo. Una especie de estatus privilegiado por no, porque vivían también en comunas, o sea que lo que hacían era... Sí, el sistema era el mismo, simplemente en lugar de trabajar la tierra, trabajaban en una fábrica. Recapitulando, régimen de Pol Pot, años 70, Camboya, y si la población civil, por tanto, se encuentra ante una disyuntiva terrible. La mayor parte de la población viviendo en el campo en condiciones infrahumanas y en jornadas laborales de 14 horas. Y los sospechosos siendo interrogados hasta morir o ejecutados si la confesión pues conseguía al final una declaración de culpabilidad. Es un poco las dos únicas posibilidades que ofrecen el terrible régimen de Pol Pot. Lo recalco para que se entienda por qué su nombre hoy día permanece vigente, y permanece vigente como sinónimo del terror, del fanatismo. Vamos a pasar ahora a lo que es el contexto. Mientras en esos años se cometen tal cúmulo de atrocidades, en la esfera internacional, ¿qué ocurre? Te pregunto primero por el papel de China, como esa gran potencia que está ahí observando, cerca. Bueno, China apoyó, como es sabido, a Vietnam durante, bueno, a Vietnam del Norte, durante la guerra que enfrentó a las dos partes de Vietnam, y lógicamente también a lo que era el Partido Comunista de Camboya, por lo menos en los años previos a Pol Pot, y siguió proporcionando ayuda durante el régimen de Pol Pot. A pesar de saber el exceso, la dureza, Eso no se sabía, porque eso era, o sea, el país estaba bloqueado, estaba realmente cerrado y las noticias ni entraban ni salían, excepto unos periodistas yugoslavos que entrevistaron a Pol Pot hacia finales del régimen. Todo lo demás era propaganda lo que salía del país, pero no se podía entrar en el país ni se podía salir del país. Claro, viendo eso se entiende que China los protegiese, porque en definitiva era otro país con un régimen parecido, ¿no? Tirando hacia el comunismo. Y entonces quedamos pues que China ve con buenos ojos el régimen de Pol Pot, o al menos lo tolera. Lo tolera, digamos que lo tolera y en cierto modo incluso es posible que lo apoyase. Estados Unidos, por el contrario, que era precisamente el enemigo, por así decirlo, de China en Vietnam del Sur, bueno, se le considera responsable también de la llegada al poder de Pol Pot, porque fueron los bombardeos masivos a los que sometió al sudeste de Camboya durante 4 años, lo que empujaron por un lado a la población a huir hacia zonas más seguras, como pueden ser las ciudades, y en este caso Phnom Penh, que como no sé si lo he comentado, pasó de tener medio millón de habitantes hacia los principios de los 70 a tener en 1975 2 millones de habitantes. Por ese éxodo precisamente. Por los bombardeos de Estados Unidos. Estados Unidos dejó caer sobre esa zona de Camboya en esos años más bombas que todas las que se tiraron durante la Segunda Guerra Mundial contra Japón. Y en esos bombardeos murieron alrededor de 750.000 camboyanos. Un país, por tanto, azotado ya por la guerra, por la barbarie, y que entonces estaríamos hablando de que Estados Unidos tuvo una responsabilidad indirecta en el sentido de que su propia agresión bélica provocó luego el caldo de cultivo del que se ampararía Pol Pot. Eso sería Estados Unidos. ¿Y el resto de la comunidad internacional tampoco sabía nada entonces? Casi todos yo creo que prefirieron cerrar los ojos por la situación además que se estaba dando en ese momento. Es curioso además que en 1979, bueno, hubo como hemos visto antes, hubo distintos enfrentamientos con Vietnam hasta que finalmente los desertores de los que hablaba antes, que en el 78 se escaparon de las purgas a Vietnam, volvieron, entre ellos Hun Sen, volvieron con los vietnamitas y se hicieron con el poder. A partir de ahí se estableció
un gobierno que muchos tacharon de títere de Vietnam y que cambió la situación desde luego para la población. Eso fue Por lo menos el fin del régimen de Pol Pot, ¿no? Eso fue el final del régimen de Pol Pot. La actitud de la comunidad internacional queda patente cuando se ve que quien mantuvo el escaño en Naciones Unidas siguió siendo el régimen de la Kampuchea Democrática, o sea, el liderado por los Khmeres Rojos, que siguieron manteniendo ese escaño en Naciones Unidas. O sea, que fue un final de régimen un tanto ambiguo. Totalmente. Y por cerrar la cuestión de los finales, ya que hemos hablado del final del régimen de Pol Pot, muy por encima, pero porque tampoco tenemos la posibilidad de analizarlo en profundidad, ya que tuvo esa especie de transición final ambigua, Pol Pot como persona física, ¿cómo acabó? Porque en este programa, pues, como seguimos las figuras personales, una cosa es su régimen, pero él, el dictador, hace poco fallecía Pinochet, pues Pol Pot, ¿cómo acaba? ¿Dónde acaba? ¿En qué circunstancias? Pol Pot, después o Salotsar, después de que Vietnam ayudase a volver a Hun Sen, entre otros, lo que hizo fue establecer una fuerza armada rebelde que continuó en guerra con el régimen. Gobierno. Sí. O sea, terrorismo. Más que eso, porque de hecho recibían apoyo de Estados Unidos también. Estados Unidos luego apoya a los Khmeres Rojos, sí. Y los apoya además con, creo que eran 85 millones de 5.000 millones de dólares, una cifra absolutamente astronómica en realidad, porque Estados Unidos estaba más interesado en su lucha contra Vietnam y contra la URSS, que en aquel momento se había convertido en el aliado de Vietnam y en el garante de Vietnam. ¿Qué paradojas? Por mantener... Apoyando sí. a un líder comunista, de acuerdo que para enfrentarse a otros intereses allí, pero no deja de ser apoyar a un grupo comunista. Sí, y lo estuvo apoyando hasta que se llegó a los acuerdos de paz. Bueno, la pregunta es, Pol Pot siguió liderando aquel movimiento, lo hizo generalmente desde la clandestinidad, por así decirlo, en determinadas zonas que estaban o bien liberadas entre comillas, en Camboya o en Tailandia, buscando refugio. Y en 1991, cuando se alcanzaron los acuerdos, en principio pareció que los Khmeres Rojos se avenían a todos los acuerdos y que participarían en las elecciones. Sin embargo, también ahí hubo problemas, tanto con la comunidad internacional como dentro de los propios socios que estaban negociando en Camboya. Lo cierto es que los Khmeres Rojos consideraron que muchas de sus alegaciones no se estaban atendiendo y que la comunidad internacional no estaba teniendo en cuenta, por ejemplo, las acusaciones que ellos hacían de que no habían salido todos los soldados extranjeros, léase vietnamitas, del país. Bueno, lo cierto es que boicotearon esas elecciones y siguieron con la lucha armada. Y al frente de esa lucha armada ¿Todavía estaba Pol Pot? Seguía Pol Pot. ¿Que fallecía en qué año? En el 98. En el 98. Hasta el Después 98 estuvo en activo como líder sí. de ese grupo revolucionario, entre comillas, contra el gobierno instituido en el país. Sí. Hubo deserciones en el 96, que se separaron otros grupos de Khmer, y Ansari se separó en la zona de Pailin y de Malay, que están cercanas a Tailandia, y en el norte, en Anglong Beng, que está más hacia el norte, en la parte más cercana, bueno, a Laos, podríamos decir, se mantuvo allí hasta ese año, hasta el 98, en el que murió. Por causas naturales, supongo. No se sabe. No se sabe con seguridad. No ¿A se qué sabe edad con murió, seguridad. por tanto? Pues si había nacido en torno al 25, pues se murió en torno a los 70 años, 70 y pico años. Con unas circunstancias no aclaradas entonces del todo. No aclaradas, ¿no? Vale. Ahora me gustaría, ya que tenemos el lujo de tenerte como autora de Reanudar lazos rotos, que nos cuentes un poco, pues la pregunta sería si cicatrizan las heridas.
Supongo que es una pregunta que en España, en la actualidad, con todo el asunto de la Ley de la Memoria Histórica, pues también sería oportuno, ¿no? No vamos a entrar aquí a valorar si es o no oportuno en España ahora, pues recordar o no recordar las cuestiones de la guerra civil y del régimen de Franco. Vamos a trabajar el tema de Camboya. ¿Cicatrizan las heridas? Sí, pero para que una herida cicatrice bien hay que curarla primero. Eso es como en anatomía. Realmente hay que cuidar y hay que limpiar esa herida para que cicatrice bien. Y hay determinadas cuestiones que no pueden obviarse si lo que se busca realmente es que las personas vuelvan a vivir y sean capaces de vivir unas con otras. Por concretar, ya que has empleado ese eufemismo, ¿no?, sobre limpiar, ¿qué hay que limpiar en Camboya para favorecer esa reconciliación? Personalmente, a ver, desde muchos ámbitos de lo que se habla es de un juicio contra los Khmeres rojos. Lo que pasa es que ese juicio solamente se acotaría a la época del 74 al 79. ¿Hay líderes que todavía están vivos? Sí, todavía quedan líderes vivos de esa época. Y sin embargo, también hay quien considera que eso no terminaría de sanar al país, porque el problema de Camboya no fueron solamente los Khmeres rojos, sino también toda la guerra posterior. Y eso hay que contemplarlo de alguna manera, esas brechas que se abrieron en determinadas zonas. Eso no basta con que se lleve a juicio a determinados líderes, que además están ya todos muy viejitos, muy mayores, algunos ya se han muerto y probablemente no llegue, en este momento se está constituyendo ese tribunal y probablemente no llegue el momento en el que sean juzgados. Personalmente, y hablándolo con gente que también ha tratado el tema, probablemente, lo que pasa es que es difícil, una opción sería establecer algo parecido a la Comisión de la Verdad y la Reconciliación de Sudáfrica. Lo que pasa es que, en ese sentido, por ejemplo, Estados Unidos se ha opuesto siempre a que el periodo sea mayor que del 74 al 79 o que abarque a otros actores como puedan ser China o Estados Unidos, a los que sí que se les podrían exigir responsabilidades. Entonces, claro, ese tipo de acuerdos quedan un poco cojos, por así decirlo. Como siempre, incluso para la reconciliación, intereses ocultos y externos al propio país hacen que la labor sea muy difícil, como ha ocurrido siempre, incluso cuando se han instaurado tribunales penales internacionales. Hemos de acabar ya, y es una pena porque, como en muchos temas, daría para hablar mucho más tiempo. Es una situación muy compleja, pero gracias a la intervención de Lucía Alonso, pues hemos podido comprender un poco en profundidad en qué consistió el régimen de Pol Pot, ese fanatismo que llevó al país pues, a una situación terrible de hambre y miedo. Hemos de recordar, aparte, pues, el correo electrónico del programa para que, como siempre, podamos recibir vuestras sugerencias, propuestas o comentarios. Acordaos, depredadores@ctv.es. Y ya, pues nada, lo único que nos queda es agradecerte tu visita, tu aportación al programa. Muchas gracias. Un placer, muchas gracias. Que ha sido todo un lujo para nosotros. Y emplazar a todos los espectadores a nuestra próxima cita, que volverá a centrarse en un caso histórico, también pues de lo más inquietante. Muy buenas noches.